que es el tallo. Miren, este entonces es el cerebro, ¿no ven? Esta es la cisura de Silvio. Por eso en el parietal se llama la cresta siliana, porque se introduce acá. Esta es la cisura de Rolando, ¿no? Esto van a tomar muy en cuenta lo que les estoy diciendo. Todo lo que está por detrás de la cisura de Rolando es el área sensitiva. Aquí van a llegar las fibras sensitivas, o sea, el dolor cuando llega a este lugar del cerebro es perceptible ya, llega a velocidad. De una muela puede llegar aquí, de la rodilla llega aquí, de la cintura llega aquí. Cualquier dolor que pueda pasar por un ganglio, el ganglio informa de dónde viene el dolor y es percibido en esta región retrorolante. Esta es la primera circunvolución ascendente del lóbulo parietal. Y esta parte que está por delante de la cisura de Rolando, esta parte es motora. De aquí parten los impulsos motores para todos los pares craneales mediante un circuito motor que viene de esta área, ¿no? Que se llama el haz geniculado, viene para dejar impulsos motores a los núcleos motores de los pares craneales, acá. Y los otros impulsos van directo al asta anterior de la médula. El asta anterior de la médula es motora. ¿De dónde recibe esa motricidad? De acá, de esta parte pre-rolando, motora, sensitiva, esta. ¿Hasta ahí me han entendido? Tienen que tomar muy en cuenta esto, porque cuando yo les hable ya, ustedes ya tienen que estar informados dónde va a llegar luego el impulso eléctrico sensitivo. Las fibras sensitivas siempre son de subida, por lo tanto, acá en esta región del cerebro se las recibe. Por lo tanto, esta será la meta o llegada de todo el circuito, ¿ve? Por ejemplo, de aquí está el trigémino, un dolor de muelas, ¿no? Viene acá, ¿no? Y de acá sube por el tálamo, ¿dónde va a llegar? Acá. Y cuando llega aquí, el paciente dice, ay, me duele la muela. ¿Quién le transmitió que era dolor de muela? El ganglio de Gassé. Ese ganglio cumple esa función, ¿ve? Área sensitiva, área motora. Ahora, el área motora es salida, porque de aquí, mientras esta es llegada, esta es salida. De aquí salen los impulsos eléctricos motores de bajada, bajan, ¿ve? Motricidad en músculo, En el caso del trigémino, masticadores, ¿ve? De bajada, los motores, ¿no? Hasta anterior de la médula es motora, hasta posterior sensitiva. Entonces, del hasta anterior, ¿por qué les indico del hasta anterior? Porque uno de los pares craneales, que es el nervio espinal, va a tener orígenes también en la médula, que ya vamos a ver. Ahora miren, muchachos, todo esto que ven aquí, este es el cerebro, de donde van a partir fibras motoras distribuidas acá por el haz geniculado a los pares craneales, y acá va a llegar toda la vía sensitiva de subida. ¿Me entienden? La vía vegetativa es de bajada, va a llegar a las glándulas, a la parótida, a todos esos lugares de bajada, ¿ya? Y otra vía de subida es la sensorial, porque cuando miramos pues de fuera para adentro, hacia el cerebro, ¿no ve? Así. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Como preámbulo para entrar a 4 pares. Nos sirve para repasar, ¿no? Los otros pares craneales, porque como estamos entrando ya a los últimos, es conveniente que tengamos un enfoque de los otros pares craneales, ¿ve? Ya. Este es el mesencéfalo, este es el puente de Barolio, ¿no? Que también se llama protuberancia, ¿no? Y este es el bulbo raquídeo. Tanto el mesencéfalo como la protuberancia y como el bulbo raquídeo, unidos, juntos, forman el tallo cerebral. Esto se llama tallo cerebral. Muy importante, ¿eh? El tallo cerebral. Ahora miren, vamos a repasar.
El par 1 es prolongación cerebral, es sensorial. ¿Por qué? Porque está en relación con el sentido del olfato, ¿no ve? Va a venir de aquí, al centro olfativo del cuerpo calloso y la amígdala que está acá, amígdala cerebral que está dentro de este lóbulo temporal, la amígdala cerebral, el olfato, primer par craneal. ¿Dónde se inicia este par craneal? En el techo de las fosas nasales, en la mancha amarilla. Ahí sentimos el olfato y ese olfato recorre, penetra al cerebro, a los centros olfativos. ¿Me entienden? Primer par craneal. Es sensorial, no mueve ningún músculo, por lo tanto no es motor, no da impulsos eléctricos a ninguna glándula para que produzca saliva, moco, nada, no es vegetativo, es sensorial. El segundo par craneal es el ojo, igual, prolongación cerebral. ¿Dónde se inicia el nervio óptico? En el fondo de la última capa del globo ocular, llamada retina. En la retina hay células ciliadas que capturan la figura y el color. ¿Dónde llevan? A la fisura calcarina, aquí al cerebro. Ahí llegan, por medio de las cintillas ópticas, llegan acá. Estamos repasando los pares craneales, ¿ya? Es sensorial. Si cortamos el primer nervio craneal, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ya, ahí. Entonces, miren, si cortamos el primero, se produce la anosmia, falta de olor, no olemos. Si cortamos el primer par, si cortamos el segundo par craneal, no miramos. Estamos mirando, pero por el cerebro, porque llegan aquí los impulsos eléctricos, ¿no? Bien, el primero y el segundo. Ahora, el tercero y el cuarto son de origen mesencefálico. Aquí hay un núcleo motor proveniente de esta parte prerolante, núcleo motor. De aquí va a partir el tercer par craneal, motor ocular común, origen mesencéfalo. Aquí van a haber dos pares craneales, el tercero y el cuarto. Este tercero es motor porque va a motorificar todos los músculos del globo ocular, menos el oblicuo mayor, ¿no? Y el recto externo. Después los demás además tiene fibras lidoconstrictoras provenientes del núcleo de Winchell vueltas acá. Por lo tanto, el tercer par craneal es un nervio motor y vegetativo, ¿no? El cuarto par craneal, que también es de origen mesencefálico, de aquí parte, ¿no? es el que va a ir al oblicuo mayor, ¿no? El que se llama pateta. O sea, tercero y cuarto son mesencefálicos. Ahora los protuberanciales que se originan acá, aquí ya tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿no? Los protuberanciales son el trigémino, el primero, el quinto, ya lo conocen, sensitivo motor. El ramo maxilar inferior es motor y sensitivo. El oftálmico y el maxilar superior son solo sensitivo motor. El sexto par craneal, motor ocular externo, es solo motor. Va a mover el recto externo del globo ocular. El séptimo par craneal ya lo conocen, es el nervio facial, que es completo, ¿no ve? Es vegetativo porque las glándulas salivales tienen el núcleo que es el salival superior para la glándula sublingual y submaxilar. Es sensorial porque es un nervio del gusto, es gustativo, recibe el sabor ácido y salado. Es motor porque va a motrificar todos los músculos cutáneos, ¿no? Que hemos visto, los cutáneos, y además otros músculos aparte de los cutáneos. ¿No? Después, ¿qué más? Es sensorial, es completo entonces este nervio, el séptimo par craneal. El octavo es el vestíbulo coclear, es completamente, ese es sensorial, o sea que se origina fuera del puente, entra más bien, como estos, no se originan y entran. Igual, el vestíbulo coclear. ¿Dónde se origina? En el órgano de Corti, en la vía coclear, y en el ganglio de Scarpa, la vía vestibular. El vestíbulo coclear, octavo. Entonces aquí 5, 6, 7 y 8. ¿Qué origen tienen?
protuberancial. Ahora viene lo que nos interesa, los últimos pares craneales, el noveno, el décimo, el undécimo y el duodécimo. El glosofaringeo, neumogástrico, espinal e hipogloso mayor. Estos 4 últimos pares craneales son de origen vulvar. Vulvar, aquí se origina. Entonces, ¿han visto cómo hemos repartido los pares craneales? Ahora ya saben exactamente cuál es su origen, ¿no? Bien, aquí entonces venimos a estos pares craneales que se van a originar acá, a excepción del nervio espinal, que va a tener fibras del bulbo, pero va a tener fibras que le van a venir de la médula, también medulares, que ya no vamos a ver. Hemos hecho un repaso general a todos los pares craneales. Ahora vamos a ir a estudiar los 4 últimos, porque los de arriba ya los conocemos, ya los hemos estudiado. Todos estos, ¿ves? Conocemos ya esos pares craneales. Bien, pares craneales, el glosofaringeo. El origen real, entonces, está dentro del bulbo. En el bulbo, ¿no?, se van a presentar el núcleo ambiguo. Miren, este está en rojo, es motor. De aquí van a partir las fibras motoras. ¿Dónde van a ir? Por acá. Este es el nervio, que tiene fibras de subida y tiene fibras de bajada. Esta fibra motora tiene que ir a músculos, ¿no ve? Se llama glosofaringeo, por lo tanto tendrá que ver algo con la lengua, tendrá que ver también con la faringe, ¿no ve? Entonces este nervio glosofaringeo tiene esta vía motora que proviene entonces de la región prerolándica hasta aquí, hasta el núcleo, y de este núcleo distribuye por esta fibra motora, que ya vamos a ver dónde va a ir. Pero este es su origen real dentro del bulbo, ¿no? Luego tiene el núcleo salival inferior, que es este. Este núcleo salival inferior, ¿no ve que el facial tenía el superior para la glándula sublingual y submaxilar? Este inferior tiene para la glándula parótida. Sus fibras sus impulsos eléctricos son de bajada. Va a ir a parar a la glándula parótida, este núcleo. Luego tenemos el fascículo del haz solitario, ¿no? Aquí vienen las vías, el fascículo del haz solitario. Este va a recepcionar las fibras sensoriales y sensitivas. Sensoriales, doctor, ¿de qué pues? ¿De cuál sensación? Gusto. El nervio glosofaringeo es gustativo, selectivo. Así como el facial solamente recepciona el sabor ácido y salado, este es selectivo. ¿De dónde va a seleccionar? De las papilas caliciformes, que son 9, que están en la lengua, de ahí. Entonces estas fibras son de subida, de aquí, y va a llevar al área gustativa, ¿no? Y las fibras sensitivas, de la faringe, de todos los lugares, de subida también, la vía dolorosa. Pero ¿dónde se van a originar las fibras sensitivas? En 2 ganglios que están por acá, el ganglio de Andrich y el ganglio de Herrhausen-Ricken, 2 ganglios sensitivos. Siempre, hijitos, en la vía sensitiva va a haber un ganglio. ¿Y cuál va a ser la función del ganglio? Zonificar, cuantificar e identificar el dolor, de dónde está viniendo. El dolor viene y el ganglio recibe. ¿Qué es el ganglio? El ganglio no es como el ganglio linfático que hemos visto, que está compuesto por tejido linfoide. Estos ganglios nerviosos están compuestos por neuronas, que por sus prolongaciones citoplásmicas se agarran de la mano y les llega el dolor, por ejemplo, de la faringe. Pues puede dolernos la faringe, entonces el dolor llega a un ganglio, al de Herrhausen-Ricken, y el ganglio de Herrhausen-Ricken informa al fascículo del haz solitario: le duele la garganta, por los haces conciliares. Y de ahí llega a la corteza cerebral, donde les he explicado, a la parte retrorolándica, que es la meta, la llegada.
y el paciente percibe que es ese dolor. ¿Comprenden? Entonces aquí están los orígenes reales. De ahí este nervio, ¿no? Este nervio sale, esta es la protuberancia, este es el bulbo raquídeo, este es el surco bulbo protuberancial, ¿no? Miren los pares craneales que salen de ahí, pero este sale del surco colateral posterior, que es este. Aquí hay un surco que se llama retroolivar. Esto se llama oliva vulvar, porque es parecida a una aceituna, por eso se llama oliva vulvar. Entonces está saliendo el nervio por debajo del vestíbulo coclear, que es este, ¿no? Está saliendo por 5 o 6 ramos, sale de ahí. Luego camina por sobre el tubérculo occipital. ¿Han visto, lo ven en el huesito, el tubérculo occipital? Está por detrás del agujero rasgado posterior. Para entrar al agujero rasgado posterior, entra al primer lugar del agujero rasgado posterior. Pero este nervio de aquí está llevando fibras de subida, que es la sensitiva y la sensorial del gusto, y está llevando fibras de bajada, que son para dar motricidad a músculos, ¿no? de la faringe, ¿no? y otros músculos, del estilo gloso, por ejemplo, y el estilo faringe, a esos músculos. Entonces está bajando. También están bajando fibras que van a ir a la glándula parótida, fibras vegetativas. O sea que por este tubo verde, podríamos decir, que se llama nervio glosofaringeo, hay fibras de subida, que son las sensitivas y las sensoriales del gusto, y fibras de bajada, motrices, ¿no? y vegetativas. 2 fibras de subida, 2 fibras de bajada. Las de subida, ¿dónde van a ir? Al ganglio del fascículo de la solitaria. Las de bajada, la motora va a salir del núcleo ambiguo y del núcleo salival inferior. Así es. Eso es lo que está sucediendo ahí, ¿ves? Entonces, ese otra vez, con esto procesaremos rápido esto, entonces, entonces, miren, aquí está el agujero rasgado posterior, ¿ves? Se introduce por ahí dejando huella, se introduce por delante del neumogástrico, ¿ves? Aquí está, este es el nervio, pasa entre el músculo estilo faringeo y el estilo gloso, pasa y se distribuye por la base de la lengua, donde va a llevar sus fibras sensitivas para la parte posterior de la lengua. En este trayecto está por fuera de la yugular interna, que es este, ¿ve? Está en el paquete vasculonervioso laterofaríngeo o retroestiloideo, entre la mandíbula, que está acá, y la parte lateral de la faringe. Este es el trayecto que tiene el este, ¿ve? Entonces, este es su recorrido, ¿ve? Aquí están sus 2 ganglios. Este es uno y este es el otro, el agujero rasgado posterior. Entonces, de ahí viene el nervio y va a dar su primer ganglio, va a dar su primer ramo. ¿Cuál ramo es? El timpánico, el nervio timpánico. ¿Por dónde va a entrar? Por el conductito que hemos visto en el temporal, que está en el tabique de la fosa yugular y el conducto carotídeo, por ahí se introduce y va a dar 6 ramos a la caja del tímpano, ¿no? Luego va a dar los ramos faringeos, que son estos, ¿no? Va a dar un ramo tonsiliar para la amígdala, acá está la amígdala, tonsiliares, tonsilia. El dolor de amígdalas entonces va a ser por el glosofaringeo. Este va a inervar junto con el neumogástrico los músculos de la faringe, ¿no? Luego va a recepcionar el gusto en la lengua, en esta parte de la lengua, en las papilas caliciformes, y luego la sensibilidad de la bulbo nasofaringeo. Ahora vamos a ver
también tiene un primer ramo que es el ramo anastomótico de la fosa yugular, ¿no? Aquí tenemos el trayecto del nervio glosofaríngeo. Este es el músculo estilofaríngeo. Está pasando por encima y por detrás del estilo gloso, que es este. Por detrás pasa y se distribuye en diversos ramos para la lengua, sensitivos y sensoriales. Aquí está la red lingual, y ahí el sabor, y van a dar los otros ramos, ¿no? Ahora, el primer ramos colaterales. Los ramos colaterales son, en primer lugar, aquí falta el ramo anastomótico de la fosa yugular, que es el ramo anastomótico con el neumogástrico. El nervio de Jacobson, este es el nervio timpánico. El nervio del estilo gloso, que va a ir a ese músculo. El ramo del seno carotídeo, que es muy importante este nervio. Y los ramos faríngeos, los tonsiliares para las amígdalas, y el nervio del estilo faríngeo. Estilo gloso, estilo faríngeo. Estos dos vienen de la apopsis estiloides. Aquí está. Este es el ramo importante porque aquí va a inervar al glomus y al corpúsculo carotídeo, que tienen mucha acción. Ramas colaterales, aquí está. Este es el asa de Haller. Este es el nervio facial que va a dar su anastomosis con el nervio glosofaríngeo. Es el primer ramo anastomótico, asa de Haller. Está pasando por fuera de este gran vaso que es la vena yugular interna. Pasa y se anastomosa. Ahora el nervio timpánico está penetrando por este conductito. ¿Lo ve? Este es el conducto carotídeo, ¿no? Y esta es la fosa yugular. En el tabique hay un conductito. Por aquí se entra el ramo de Jacobson o nervio timpánico. ¿Dónde va a llegar? A la caja del tímpano. Y en la caja del tímpano, ¿qué va a dar? Ahí está. Se introduce por ese conductito, ¿no? Este es el ganglio petroso o de Andres, que está en la fosita petrosa. De ahí parte este nervio. Este nervio, ¿qué tipo de nervio es? Sensitivo y vegetativo. Demuéstreme, doctor, por qué es sensitivo. Hijitos, es sensitivo porque va a dar ramo para recoger la sensibilidad de la ventana oval, la ventana redonda, del conducto faringotimpánico o tubárico, de la tuba por donde entra aire a la caja timpánica, y los carótico-timpánicos, que son acá. Son esos cuatro nervios sensitivos. Y los vegetativos, doctor, los vegetativos van a ser los petrosos, profundos, mayor y menor, profundos, porque los superficiales están por aquí. ¿Ve? Este es el hiato de Falopio, el hiato accesorio, cara antero superior del peñasco. Este está en relación con el ganglio esfenopalatino, lleva fibras del lágrimo muconasal del facial. Este es el que nos interesa, porque está llevando fibras del núcleo salival inferior, o sea, a la parótida, va a llegar, por medio del nervio timpánico. Pregunta de examen: ¿qué tipo de nervio es el nervio timpánico? Es sensitivo y es vegetativo. ¿Entienden? Este petroso, ¿qué tipo de nervio es? Vegetativo. ¿Qué tipo de nervios en la ventana oval y ventana redonda? Son sensitivos. O sea, el dolor de oídos va a ser transmitido por este nervio que va al ganglio de Andres del nervio glosofaríngeo. Y este dolor por medio de este ganglio, ¿dónde va a ir? Al fascículo de la solitaria. Y del fascículo de la solitaria, doctor, ¿dónde va a llegar? A la parte retro-rolándica del cerebro, que es el área sensitiva. ¿Entendieron? Para eso les hemos dado el proceso. Aquí está la distribución de sus ramos. El timpánico, entonces, que se va hacia esta es la vía del petroso profundo, menor, con el superficial menor. Este es el ganglio óptico. De ahí viene por medio del nervio auriculotemporal, manda fibras a la glándula parótida. Ahí está. Estos son los ramos faríngeos.
que son sensitivos en azulito y también son motores, porque van a motrificar. Estos que vienen a la amígdala son los tonsiliares. Estos son los linguales, recoge el sabor discriminativo de la lengua y toda esta porción sensitiva de la lengua y del pilar anterior y posterior del velo del paladar. A este pilar anterior, posterior, recoge el dolor, la sensibilidad. Sube por acá y al fascículo de la solitaria, la vía sensitiva. La vía motora es el núcleo ambiguo. Va a dar motricidad, sí, aquí está la fibra colorada en rojo, al constrictor superior de la faringe. Por lo tanto, es un nervio importantísimo en la deglución y en el dolor de la amígdala y del pilar anterior, pilar posterior. Ahora bien, esta rama es importante, que se baja por acá y se va a la bifurcación de la carótida primitiva entre la carótida interna y externa, este ramo. Este ramo va a ir al glomus carotídeo, que es este, y al seno carotídeo. El seno carotídeo, ¿qué importancia va a tener? Va a regular la presión arterial. Y el glomus carotídeo, doctor Sagárnaga, es un quimioreceptor. Va a recepcionar la cantidad de anhídrido carbónico que está circulando por la sangre. ¿Solito es este nervio? No. También el neumogástrico participa en esto y el simpático. ¿De dónde viene el simpático? Del ganglio estrellado, que ya lo vamos a ver. Aquí tienen las otras fibras para el estilo faríngeo, para el estilo gloso. Los senos y el glomus carotídeo. Aquí está, la bifurcación. Esta es la carótida primitiva, se bifurca en carótida externa, la que da ramos, y la carótida interna, que no da ningún ramo en el cuello. Entonces, tanto el neumogástrico, el décimo par craneal, como el glosofaríngeo llegan a inervar al cuerpo carotídeo. Este es el quimioreceptor. Y este es el seno carotídeo, un ensanchamiento de la carótida interna a nivel de su bifurcación. Este seno carotídeo va a regular la presión arterial. Está seno carotídeo, una dilatación de la carótida común aquí. Dilatación, ¿ve? Zona con receptores de presión arterial. Este seno está en contacto con el glomus carotídeo, que es este, ¿ve? Que es un pequeño corpúsculo situado en la bifurcación de las arterias carótidas. Asimismo, este corpúsculo está inervado por el ramo carotídeo del nervio glosofaríngeo, del neumogástrico y del simpático. Entonces, ¿para qué sirve el seno carotídeo? Presión arterial. ¿Para qué sirve el glomus carotídeo? Esa es pregunta de examen. Sirve para la composición de la sangre, para el anhídrido carbónico contenido en la sangre, ¿no? La química sanguínea, acá. Apretando esto podemos cambiar la presión arterial y poder matar al paciente. Nuevamente, este es el nervio timpánico, los ramos faríngeos, aquí tienen, tonsiliares, el ramo tonsiliar de Andres, que se produce a este lugar, y los ramos linguales, ¿no? Que vienen hacia este lado, ¿no? Los ramos faríngeos. El músculo, el nervio del músculo del estilo faríngeo, este es el estilo faríngeo. Va a ver el músculo del estilo gloso. Ahí tienen el músculo del estilo gloso, estilo faríngeo. Este es el hiogloso, está con otra inervación. Este es el genio gloso, que están inervados por el hipogloso. Me interesa este, que es un ramo que va a dar el glosofaríngeo. Nervio glosofaríngeo es este, de acá. ¿Ven? Este es el hipogloso. Este es el nervio lingual, sensitivo, va a recoger la sensibilidad de la lengua. Miren, entra a la base de la lengua y se va a distribuir por todo ese lado. Rama termina bifurcándose en ramas linguales para el tercio posterior de la lengua. Las lesiones de este par, pérdida de la sensibilidad general de la faringe,
pérdida de la sensibilidad general y especial de un tercio posterior de la lengua. Se pierde la sensibilidad. Ahora, realiza conexiones con el nervio facial, ya hemos visto, ¿no? Luego tenemos también, desciende inervando motoramente al estilo faríngeo y sensitivamente al gusto posterior de la lengua, la faringe. La última rama se dirige hasta el seno carotídeo, actuando como varo receptor. Varo es variación de la presión, ¿no? Detectando los cambios en la presión arterial. El glomus carotídeo, ya hemos visto eso, ¿ves? Están los otros ramos ahí. Ahí tenemos otro trayecto del nervio glosofaríngeo, ¿no? Aquí está la parótida, aquí viene el gusto, ¿no? Van a los músculos estilofaríngeo y estilogloso, aquí viene a la carótida. Esta es la yugular cortada, aquí baja al corpúsculo y al seno carotídeo. Esos son los ramos carotídeos, ¿no? Ramos musculares y el nervio timpánico aquí a la tuba. Esto pasa aire de la faringe sube el aire hasta la caja timpánica. El nervio glosofaríngeo es sensitivo para el gusto del tercio posterior de la lengua, yo diría sensorial. ¿No ve? Sensitivo general de la mucosa de la faringe. La amígdala palatina, ya hemos visto, que se llaman los ramos tonsiliares, no se olviden, del plexo tonsiliar de Andrés, de él recoge el dolor de la amígdala palatina, tercio posterior de la lengua, la trompa auditiva y el oído medio. Ya hemos visto cómo se introduce por medio del nervio timpánico y va a recoger el oído medio de la caja del tímpano, por medio del nervio timpánico. Igual la trompa auditiva por su ramo posterior. Sensitivo para la presión arterial, hemos visto, el seno carotídeo, la química del seno carotídeo y el cuerpo carotídeo. ¿Ve? Motor y propioceptivo para el estilo faríngeo, para ese músculo. Parasimpático secreto motor para la glándula parótida y las glándulas del tercio posterior de la lengua, ¿no? ¿De dónde va a venir para la glándula parótida? Va a venir del núcleo salival inferior, vía petroso profundo menor, va a ir al ganglio óptico, y del ganglio óptico por medio del nervio aurículo temporal llegará la estimulación a la glándula parótida. Aquí está el gusto facial, ácido y salado, ¿no es cierto? El glosofaríngeo de todas estas papilas, aquí tiene el nervio glosofaríngeo y el nervio vago atrás, gusto. Este es la epiglotis y esta es la parte posterior de la lengua. ¿Quiénes son entonces los nervios involucrados en el gusto que está en la lengua, en las papilas de la lengua? Es el nervio neumogástrico, el glosofaríngeo discriminativo y el facial por la cuerda del tímpano. Llega hacia este lado el sabor ácido y salado de la punta y la parte lateral de la lengua. Cuando se pierde todo el gusto, se llama algucia. Por favor, anótense, es su vocabulario. Ya no van a decir, mi pacientito ha perdido el gusto. No, mi paciente tiene argucia. Esa es su historia clínica, ¿no? Cuando disminuye el gusto, se llama la hipogeusia. Esto, por ejemplo, acontece en el COVID. La primera sintomatología del COVID es perder el gusto. Entonces se produce una hipogeusia que cuando pasa el COVID se sana, vuelve a su normalidad. Argucia es cuando, por ejemplo, cortamos los tres nervios, podemos cortarlos, ya se produce para siempre, no siente dolor. Y paraugucia quiere decir cuando un sabor lo confundimos con otro, ¿no? La parálisis de este nervio, si lo anestesiamos al nervio glosofaríngeo, va a tener dificultades en la deglución, obviamente, porque está inervando los músculos de la faringe, ¿no? Trastornos del gusto, obvio, y hemos visto, ¿no? Y el signo de la cortina de Verne, es un poco de la caída del velo del paladar. La neuralgia, neuralgia quiere decir neuro, nervio, algia, dolor.
El dolor es un dolor intenso que se produce en tos, dificultad de la deglución, bostezo. Al bostezar duele, al toser duele y se localiza en la parte posterior de la lengua, duelen las amígdalas, ¿no? Y se propaga por las fauces y el oído también duele, porque está dando la inervación por medio del nervio timpánico. Bueno, ya. Ese es el nervio glosofaríngeo. Ahora vamos a ver un par craneal que es el neumogástrico. Miren, el neumogástrico tiene también su origen en el núcleo ambiguo, en la parte media. Este es el núcleo ambiguo. Aquí arriba el glosofaríngeo, ¿no ve? Este. Ahora, el nervo gástrico se origina en el núcleo ambiguo, fibras motoras, porque va a ser motor este nervio, ¿no? Va a ser vegetativo y sensitivo, sí, va a recoger también la sensibilidad, se va a unir con el glosofaríngeo para el plexo faríngeo y va a llevar fibras motoras. ¿Dónde va a ir? Al fascículo de la solitaria, ¿no? Fascículo de la solitaria. Fundamentalmente es vegetativo, sí señores, es vegetativo fundamental este nervio. Este es el ganglio yugular y este es el blanco plexiforme, largo, estos dos ganglios. Estos ganglios son de la vía sensitiva, ¿entienden? Y sensorial. Es del gusto también, como hemos visto anteriormente, está hacia atrás. Bien, pero ¿cuál es el núcleo fundamental? Este núcleo, hijito, se llama cardio-neumogastroentérico. Es vegetativo, fibras vegetativas. Ahora, escuchen esto. Cardio, ¿dónde está el impulso eléctrico vegetativo de este núcleo? Cardio, ¿dónde está yendo? Cardio al corazón, ¿me entienden? Neumo, ¿dónde está yendo? Impulsos eléctricos. Neumático de llanta de goma que contiene aire. ¿Dónde está yendo? A los pulmones. Por eso se llama pues neumonía. ¿Qué ha pasado? Una infección en los pulmones. Neumo es pulmón. Es cardio, neumo. Gastro. ¿Dónde está yendo? ¿Qué es gastro? Estómago, para que produzca jugos gástricos a la hora de comer. Vegetativo es esto. Cardio, neumo, entérico. Está yendo a los intestinos. ¿Me entiende? Entonces, este núcleo es de la vida o de la muerte. Un derrame cerebral que daña esto, el paciente muere porque no puede respirar y su corazón para. Por un paro cardiorrespiratorio. Este núcleo es importantísimo. Es para el neumogástrico, ¿ve? Sus fibras sensitivas nacen en dos núcleos. Este es el núcleo yugular y este es el núcleo plexiforme, que va a tener conexiones también, ¿ve? Entonces, esta es la vía sensorial que está bajando, esta es la vía motora, el núcleo ambiguo, y estas son las vías del nervio que están yendo hacia el fascículo de la solitaria. Entonces, este nervio neumogástrico, ¿qué es? Motor, sí, porque va a motrificar junto con los glosofaríngeos, van a formar el plexo para los músculos constrictor de la faringe medio e inferior. Va a ser motor, ¿no? ¿Por qué va a ser motor también? Va a ser motor porque va a inervar a todos los músculos del velo del paladar, menos a uno. A ver, ¿a cuál, doctor? Acuérdense, ¿a cuál no? Del velo. ¿Quieren saber a cuál? Al peristafilino externo, porque el peristafilino externo está inervado por el tronco común del sistema, ¿no ven? Entonces a todos los músculos del velo del paladar va a inervar esto. Con ayuda ya van a ver de quién. ¿Quién lo va a ayudar? Porque este es un nervio que va a trabajar mucho en el neumogástrico, ¿no? ¿De dónde? Ya hemos visto sus orígenes reales.
Ahora, el origen aparente, está el nervio vago. Está por debajo del gloso faríngeo, en el surco colateral posterior, ¿no? O retroolival. Esta es la oliva, en forma de aceituna, les he dicho, ¿ve? Esto de aquí. Es en forma de aceituna, por eso se llama oliva. Entonces, en el surco retroolival, el surco colateral posterior, de ahí va a salir el nervio vago. ¿Ve? Por unas 8 o 10 fibritas nace. Entonces, por este tronco, ¿qué van a pasar? Van a pasar fibras de subida, sí, las sensitivas, ¿no ve? Y las sensoriales. ¿Cuáles son las sensoriales? El gusto de la lengua, en la parte posterior de la lengua. Van a bajar fibras y van a bajar motoras para los músculos del velo del paladar y de la faringe, ¿no? ¿Van a bajar otras fibras? Sí, alta fibra va a bajar, vegetativas, para el corazón, para los pulmones, para el hígado, para los intestinos, delgado hasta el intestino grueso, hasta el colon ascendente. Van a bajar fibras vegetativas. Por lo tanto, todo este tronco nervioso es preponderantemente vegetativo. Y si rompemos esto es de la vida o de la muerte, ¿no? Y este tronco, ¿por dónde va a salir? Va a salir por el agujero rasgado posterior. Atraviesa el agujero rasgado posterior, se coloca junto a la carótida y la vena yugular. Miren, hijos, así está. Baja la carótida, ¿no? La carótida interna y la yugular así, ¿no? Y forman un ángulo diedro anterior y un ángulo diedro posterior, ¿no ve? Por el ángulo diedro posterior, por ahí está bajando el neumogástrico, en el paquete vasculo nervioso. ¿Me entienden? Esa relación tiene con aquí está, la yugular y la carótida. Aquí no se lo ve porque está por detrás, el ángulo diedro posterior que forman estos dos, por ahí baja el neumogástrico. Aquí va a dar ramas cervicales, que ya vamos a ver cuáles son. Aquí van a dar ramas abdominales, torácicas primero, torácicas, ¿no? Y van a dar ramas abdominales, aquí está el estómago, ¿no? Luego se coloca por detrás del esófago, según sea el neumogástrico izquierdo, se coloca por delante y el derecho por detrás. Termina en la cara anterior del estómago, en el ganglio semilunar. Ese es el trayecto. El nervio vago derecho, escuchen esto, cruza por delante la arteria subclávia derecha. Ya vamos a ver. A esta altura emite el nervio laríngeo recurrente derecho. Después se dirige hacia abajo, hacia atrás y pasa por detrás del pedículo pulmonar derecho. Pedículo es el bronquio, ¿no? Antes de alcanzar el esófago, donde también contribuye a formar el plexo esofágico, al cual da su homólogo. ¿Para qué sirve el plexo esofágico? Para que el esófago se abra o se cierre. Cuando no estamos comiendo nada, ¿no? Nuestro esófago es aplanado. Cuando vamos a comer algo, entonces recién se dice así, pasa para que pase el alimento al estómago. ¿Y quién produce esos movimientos? El neumogástrico. Y en los intestinos, ¿quién produce los movimientos peristálticos intestinales? El neumogástrico. ¿Cuáles son esos movimientos peristálticos para el tránsito intestinal? Las heces fecales, pasan por un tubo que se llama intestino. Pero ese intestino se aprieta así y esa heces fecal avanza. ¿Me entienden? Porque el otro lado se abre. ¿Ya? Ahora, esta se cierra, ¿no? La otra se abre y ese es el tránsito intestinal que todos tenemos. Ese abrir y cerrar de los intestinos para producir el tránsito del alimento en el desecho se llaman movimientos peristálticos intestinales. Eso lo hace el neumogástrico. A veces no funciona bien el neumogástrico y se produce pues una parálisis en la expulsión fecal, ¿no es cierto? Entonces unos dicen estoy constipado, estoy estreñido,
del estreñimiento es que el vago no está funcionando bien. Debía ser movimientos intestinales, ¿ven? Por eso llega hasta el... Bien. Ahora aquí vemos, este es el derecho y este es el izquierdo. Una vez que baja, se pasa por delante de la arteria subclavia, pasa pegado a la tráquea, pasa por detrás de este bronquio derecho. Por detrás del bronquio derecho va a dar ramas bronquiales para los pulmones también, ¿no? Aquí arriba va a dar el nervio laríngeo superior, se vamos a ver después. Luego sigue bajando el derecho, ¿no? Que va a ir por el lado posterior, y el izquierdo pasa por delante del callado de la aorta. ¿Ve? A diferencia de este, ¿no? Pasa por debajo del callado de la aorta, rodeando así, pasa por detrás del bronquio izquierdo, ¿no? Y se coloca por el plexo anterior y va hasta el estómago, el plexo anterior del estómago. Este es simplemente su trayecto distinto del lado derecho y del lado izquierdo. Vago izquierdo emite filetes para el plexo pulmonar anterior. Aquí está, el vago izquierdo emite sus filetes, estos son los bronquios, ¿no? Por detrás del hilio del pulmón, este es el hilio del pulmón, forman el plexo pulmonar posterior. Salen filos que descienden del esófago, aquí está, ¿no? Para la cara anterior, formando el plexo esofágico para anastomosarse con el neumogástrico derecho. Estamos hablando del izquierdo, ¿no? Después forman el tronco vagal anterior y posterior, así. Así. Este es izquierdo, delante. Este es derecho, detrás. Delante del esófago, detrás del esófago. Forman el plexo esofágico hasta llegar al estómago. Este, izquierdo, delante del estómago. Este, derecho, detrás del estómago. ¿Entiende? Ese es el trayecto vagal. Ahí, bueno, eso ya hemos visto. Aquí está. Este es el nervio vago derecho, sigan su trayecto. Esta es la arteria subclavia, este es el tronco brachiocefálico arterial, esta es la carótida primitiva, que se va a verificar en interna y externa. ¿Ven? Pasa por detrás del pedículo pulmonar, va a dar para el plexo pulmonar, anterior y posterior, ramas pulmonares, ¿no? Va a dar también ramos cardíacos. ¿Ve? La otra está pasando por encima del callado, está pegado a la carótida primitiva. Aquí se sube, se pega a ese lado, baja con el paquete vasculo nervioso, pasa por detrás, aquí está formando la parte posterior hacia la parte anterior del estómago. Este es simplemente su... Ahora, ¿qué ramas da? Ramas cervicales, o sea, en el cuello. Ramas cervicales, ramas torácicas y ramas abdominales. Las ramas torácicas están por debajo del cuello, de la clavícula abajo, ¿no? Por encima del diafragma. Y por debajo del diafragma están las abdominales. Cervicales, ahí está. Los ramos cervicales son un ramo meningio, que es este, que se introduce por el agujero rasgado posterior y va a dar inervación sensitiva a las meninges que están en el agujero rasgado posterior, ¿no? Va a dar luego el ramo laríngeo superior, muy importante, que se llama el nervio del canto, que ya lo vamos a ver luego, el laríngeo superior. Ramo auricular, o este es el ramo anastomótico de la fosa yugular, que pasa por el ostium introitus. ¿Se acuerdan? El ramo anastomótico que pasa por el ostium introitus. Luego va a dar ramos faríngeos para unirse con los ramos faríngeos del anterior nervio que hemos visto, ¿no? Luego va a dar cardíaco cervical o superior, que se llama, que va a ir a formar el plexo cardíaco para el corazón, y ramos carotídeos, que van a bajar hacia el glomus y el corpúsculo carotídeo,
para ayudar al glosofaringeo para la presión arterial y los compuestos químicos de la sangre. Todo esto. ¿Ven? Entonces, vayámonos. Ahí tienen el nervio auricular del vago o ramo anastomótico de la fosa yugular. ¿Ven? Ahí está. Ahí está. Ese. Aquí está. Este. ¿Ven? Este. Anastomótico de la fosa yugular. Va a inervar la parte posterior de la oreja y el conducto timpánico. Se une al facial. Ramo anastomótico. Aquí está el foramo yugular. Ahí. Entonces dice, ocupa la ranura de la pared anterior de la fosa yugular. A través del ostium introitus, que está en el fondo, ¿no? Va hasta el acueducto de Falopio, donde se anastomosa con el facial, con el ramo sensitivo del conducto auditivo externo. Anastomosis entre el nervio facial y el nervio gástrico. Función: explica el reflejo tusígeno en el conducto auditivo externo. Cuando tosemos nos duele el conducto auditivo externo precisamente por ramas que vienen del nervio gástrico. ¿Por dónde está aquí está la fosa yugular? Este es el conductillo, ¿no? El apífice lleva hacia ese lugar. Ahora miren, aquí está el ramo auricular, ¿no? Que se anastomosa con el facial. Este es el ganglio yugular y el ganglio plexiforme. Este es el glosofaringeo, el ganglio petroso y el Pterygium Richter. ¿Ve? Aquí está. Este es el nervio que está llevando y estos son sus orígenes reales. Aquí está el origen sensitivo. ¿Dónde van a ir ramos faríngeos? Que son estos. Estos ramos faríngeos. Estos. Aquí. Al constrictor inferior y medio de la faringe. Se van a anastomosar con ramos faríngeos del simpático cervical y, escuchen esto, del simpático cervical, y que ya vamos a ver, ¿no? Y con ramos del glosofaringeo para formar el plexo faríngeo. Ahí. Ramos faríngeo. Nervios cardíacos cervicales o superiores. Miren, está bajando así hasta el corazón. Nervios cardíacos torácicos, estos ya están en el tórax. El nervio laríngeo superior es este nervio laríngeo superior, que los vamos a ver en forma independiente. Aquí está. Nervio laríngeo superior. Se desprende del nervio gástrico, pasa por detrás de la carótida interna y externa, por detrás. Y a este nivel se divide en una rama descendente y en una rama superior. Esta rama superior y esta superior también se llama interna y esta rama inferior se llama externa. Esta rama interna se introduce a este ligamento, al tiroideo, a la membrana tiroidea, junto con la arteria. Esta es la arteria laríngea superior, rama de la tiroidea superior, que es esta rama. Miren qué relaciones tiene con esa arteria. Se introduce. Este laríngeo superior después se divide, miren aquí sus ramitas, detrás del cartílago, por eso están débiles, ¿no? En anteriores, medias y posteriores. La porción supraglótica, subglótica y parte de la faringe. Y un nerviecito que baja, miren, este nerviecito se va a unir con el laríngeo inferior y van a formar el asa de Galeno con este nervio que está por detrás de este cartílago. Ahora, la rama externa, que es esta, del nervio laríngeo superior, ¿no? Va directamente a este músculo, al músculo cricotiroideo,
o músculo del canto, que también se llama. Por lo tanto, el neumogástrico también es el responsable de la fonación, del canto. ¿Me entiende? Alguna vez yo me acuerdo cuando hemos hecho una traqueostomía, cuando se ha cerrado la vía respiratoria, hemos metido una cánula por acá, una cánula de fierro con el apuro, hemos metido para hacerle un conducto aéreo adicional, porque no pasaba el aire, se había atorado con un pedazo de comida. Entonces aquí hemos abierto para entrar una apertura para que pueda respirar, pero con el apuro hemos dañado este nervio. Y el paciente decía, ¿no? Me ha salvado la vida, bueno, es que habíamos dañado el nervio, esta rama inferior del nervio laringio inferior, que va a dar inervación al cricotiroideo, que es un músculo del campo de la laringe. ¿Comprenden? Este es el nervio laringio superior, entonces. Bien, aquí tienen otra vez el nervio laringio superior, su rama anterior, medio y posterior, y esta rama va a formar el asa de Galeno. Esta es la rama externa del nervio laringio superior, que va a ir al músculo cricotiroideo y va a ir a la mucosa también del costo. Asa de Galeno está. Este que se va a formar con este nervio, ¿no? Este es el músculo constrictor de la faringe, inervado también por el neumogástrico y el glosofaríngeo. Ramos carotídeos, aquí están los ramos carotídeos, bajan por la bifurcación y se van a anastonosar con ramos del plexo cervical, del ganglio superior del simpático, y el glosofaríngeo van a formar el plexo, van a inervar el glomus y el seno carotídeo, ¿no? ¿Para qué? El seno carotídeo, ya saben, presión arterial, el glomus carotídeo, química de la sangre, ¿no? Anhídrido carbónico. Ramos torácicos. En los ramos torácicos vamos a encontrar el nervio recurrente o laringio inferior, que es este. Miren cómo este recurrente derecho pasa por la arteria subclavia por detrás, se adosa a la tráquea, ¿no? Y al esófago y perfora por debajo, se introduce hacia la laringe. Va a inervar a todos los otros músculos de la laringe, excepto el cricotiroideo, que está inervado por el laringio superior. Este se llama el nervio laringio. Ahora, el otro recurrente, miren, se desprende del neumogástrico a nivel del callado aórtico. Pasa por delante de la arteria subclavia, ¿no? Y hace un bucle hacia arriba, al callado de la aorta, sube adosado también a la tráquea y al esófago. En su trayecto, estos dos van a dar ramos laringios, van a dar ramos traqueales, ramos esofágicos en su trayecto, y van a dar los nervios cardíacos medios. Cardíacos medios. Bien. Ahí está. Ahí tenemos nuevamente los recurrentes. Este es el recurrente derecho, este, y este es el izquierdo. ¿Ve? Este es el tronco brachiocefálico, carótida primitiva del otro lado, ¿no? Esta es la arteria subclavia, esta es la subclavia. Aquí está el recurrente derecho. Este es el recurrente izquierdo, ¿ve? Donde sube. Este es el laringio superior, derecho, ¿ve? Nervio vago, absolutamente todas sus ramas. Son ramas cardíacas superiores, medias, que vienen de los laringios, de los recurrentes, ¿no? Laringio inferior, que son ramos cervicales, o digo, ramos torácicos, ¿no? Pulmonares, hepáticos, para el hígado también, va a hacer que se forme el líquido biliar, ¿no? Ramos para el páncreas, pancreáticos, para que
que se produzcan en el pancreático, intestinales, ya les he dicho, para mover los intestinos en movimientos peristálticos, cardíacos torácicos, en el tórax, los nervios cardíacos medios, estos son dados por los laringios recurrenciales. Nervios cardíacos inferiores contribuyen al plexo cardíaco. Nervios pericárdicos proceden del plexo del ramos que van al esófago y a los broncopulmonares, ¿no? Y van a inervar toda la parte superior del pericardio, junto con el freno. Nervios broncopulmonares van a los pedículos y de ahí a los pulmones, van a formar los plexos y los pulmones. El vago derecho sitúa en la cara posterior del esófago abdominal. Les he dicho, el derecho siempre es posterior al estómago y al esófago abdominal. Termina a la derecha y lateralmente en el cardias y en el plexo celíaco. Se divide en el ramo principal que finaliza en el ganglio semilunar derecho, formando con este el nervio esplástico mayor derecho, el asa memorable de Dreister. Y ya vamos a ver este ramo. Ramo medio va directamente al tronco celíaco. El ramo izquierdo al ganglio semilunar izquierdo. ¿Dónde termina entonces el ramo izquierdo? En el ganglio semilunar. El ramo medio directamente al tronco celíaco. Aquí está. Ramos cardíacos, ramos pulmonares, ramos bronquiales, ramos gástricos, ramos intestinales, ramos hepáticos y renales al vaso, a todas esas partes, hasta el colon, hasta el primer colon del colon ascendente, que es el colon hepático, ¿no? Baja en el paquete vasculo-nervioso del cuello, pegado, aquí está el laringio superior, laringio inferior, cardíacos superiores, en fin. Aquí en los ramos torácicos tenemos los nervios recurrenciales, que son los laringios inferiores. Este es el derecho, este es el izquierdo, diferentes relaciones con el callado y aquí con la arteria subclavia para los recurrentes. Ramas abdominales, ¿no? La cara posterior, el cardias, nervio principal, la curvatura menor del estómago, ¿no? Y este es un ramo importante que se llama el ramo asesino criminal de Grassi, ¿no? En la curvatura menor, porque es de muerte cuando se daña, ¿no? Ramos hepáticos, ramos para la cara anterior del fundus y el cardias. Ahí tienen otra vez el recorrido. Neumogástrico, plexo pulmonar, plexo cardíaco, plexo gástrico, intestinal, ¿no? La actividad visceromotora es antagonista del simpático en la inervación de los músculos, disminuye la frecuencia de la contracción cardíaca. Por eso, hijitos, cuando hay este vago realmente, ¿por qué le dicen vago? Porque los anteriores anatomistas veían que tenía un montón de ramos, pero no sabían para qué servía. Entonces le dicen, ese nervio comienza en el agujero rasgado posterior y después baja, por todo lado había servido vagar. Por eso se llama nervio vago, ¿no? Desde esa vez, pero ahora ya sabemos cuáles son sus ramos. Estos son los ramos que van a la lengua, a la faringe, y ahora ya sabemos qué función cumple, ¿no? Y además, cuando este nervio se corta, se para el corazón, los pulmones. Por eso, hijitos, los leones, a sus leoncitos, a los cachorritos, a sus hijitos, sin ser anatomistas, el león le dice, mira hijo, vas a perseguir a la presa, y si la agarras, la tiras al suelo, no le vas a morder la nalga, le vas a morder el cuello. El cuello le has de morder. Le muerdes el cuello y rasgas y vas a romper la yúgular interna, la faringe interna, el neumogástrico, y tu presa se queda tiesa.
Porque si no le muerdes el cuello, tu presa se levanta y tú estás cansado de tanto perseguir y te mata vos. Tienes que matar en el agua. Es delicado, ¿sí? Y los leones saben, por eso cogen el cuello. Ahí está el paquete vasculo nervioso. Y este nervio tan importante, el neumogástrico, que ahora lo estamos viendo en su plenitud. Entonces las funciones, este nervio da sensibilidad a las siguientes estructuras. En la región amigdalina, toda esa parte posterior de la nariz y la garganta, junto con el glosofaringio, a la laringe, por supuesto, está inervando los músculos de la laringe y la mucosa, de la epiglotis, todo eso, porque el nervio laringe superior es motor y sensitivo, el laringe inferior es motor y sensitivo. No es vegetativo, ni es sensorial, no están llevando fibras gustativas. El oído, el estómago, ¿por qué? ¿Por qué el oído? Hemos visto que el ramo mastodótico de la fosa individual, aporta componentes parasimpáticos para distintas vísceras. Cuando este nervio funciona mal, se pone el marcapaso, que es una pila eléctrica que se coloca fuera y se la conecta con el primer nódulo cardíaco. Ese impulso eléctrico de esa pilita ayuda a que el neumogástrico trabaje mejor. Cuando el paciente no tiene una buena contracción cardíaca, hay un fallo vagal. El vago está fallando, se está portando realmente vago. Entonces hay que ayudarlo con un marcapaso. Ese marcapaso lo ayuda, ¿no? Aquí está. De esta parte recoge el gusto, el sabor, el nervio vago, la parte posterior. Vago, glosofaringio y facial, involucrados en el gusto. El gusto está en la lengua. Por eso son imbéciles los que dicen, uy, qué gusto, qué paladar más fino tiene este hombre. ¿Cuál paladar? En el paladar no se siente el gusto, hay que decir, qué lengua más fina tiene, ¿no ven? Que en la lengua está el gusto. Este es el nervio accesorio o espinal. Este es bien importante. Este nervio tiene origen lumbar. Es un nervio motor casi, ¿no? Pero tiene también fibras que son víscero-sensitivas. Nervio espinal y nervio accesorio. Podría no tener origen lumbar, pero tiene. Mire, aquí está. Este es el nervio espinal. Este nervio espinal tiene su origen en la parte inferior del núcleo ambiguo. Esta parte es para el glosofaringio, esta parte para el neumogástrico y esta parte es para el espinal. El hipogloso es aparte, el espinal. Este es su origen motor vulvar, pero tiene estos orígenes también de acá, que vienen de las astas anteriores de la médula espinal y penetran por el foramen magnum para encontrarse con esta fibra que viene del bulbo raquídeo. Esta es la fibra vulvar, ¿no? Y esta es la fibra medular. Se encuentran los dos y apenas salen del agujero rasgado posterior por detrás del neumogástrico, que es este, ¿no? Por detrás está el espinal, se unen las dos ramas, tanto esta, que es la vulvar, con estas ramas que son medulares del asta anterior. Estas medulares vienen directamente al nervio accesorio. ¿Dónde va esto? Al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio. Este, que vienen de acá, de la médula. Origen medular, vienen, ¿dónde? ¿A qué músculos? Al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio. Por lo tanto, este nervio se llamará nervio cefalogiro. Esta es la rama externa y esta es la rama interna, ¿ya? Que ya les voy a explicar. Esta rama externa va al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio.
Por lo tanto, si falla, si cortamos esta rama, ¿no es cierto?, nuestro esternocleidomastoideo no va a funcionar, no vamos a poder saludar, decir sí, no, porque el esternocleidomastoideo nos hace saludar. Todo eso se llama, este nerviecito de aquí se llama cefalogiro. En realidad la rama externa, porque el nervio espinal es cortito. Aquí se divide en una rama interna y externa. ¿Ves? La rama interna, en realidad, es de origen vulvar, de acá. Y la rama externa es de origen espinal, miren por acá. Viene, ¿ve? Acá, al esternocleidomastoideo y al trapecio. Hombro caído, porque el trapecio no funciona. ¿Ya? Cuando hay impulsos eléctricos anormales, la tortícolis, duele el esternocleidomastoideo, la tortícolis. ¿Ya? Esos músculos necesitan inervación motora para contraerse. ¿No? Y al contraerse, hace esto. Ahora, el esternocleidomastoideo también eleva la clavícula en la respiración. ¿Entienden? O sea, que actúa en la respiración. Miren, ahora ustedes dirán, ¿y la raíz interna? Porque el libro solo dice, la raíz interna se une al neumogástrico. Sí, se une al ganglio plexiforme. Miren este ganglio plexiforme. Se une esta raíz. Esta hemos dicho que está yendo a los músculos del esternocleidomastoideo y trapecio, ¿no? Esta es la interna. Se une al ganglio plexiforme y le dice hola al neumogástrico. Hola hermanito, ¿cómo estás? Te voy a ayudar, porque yo estoy viniendo del núcleo vivo y te voy a ayudar. Y le ayuda al neumogástrico a inervar los músculos del velo del paladar, menos al peristafilino externo, y también le ayuda a inervar al cricotiroideo mediante el laringio superior y el laringio inferior. O sea que sus fibras están involucradas en el laringio superior e inferior del neumogástrico. Lo está ayudando como buen amigo. Entonces las fibras vulvares van a inervar los músculos del velo del paladar uniéndose al neumogástrico, mientras las fibras espinales van a ir a dar inervación motora al esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Listo? Ya, ahí tienen. Estas son las fibras vulvares que vienen aquí. ¿Ve? Van a recibir las espinales. ¿Ve? Aquí están las espinales, que van a formar un tronco que va a subir por detrás del ligamento dentado al foramen magnum. Del foramen magnum se van a unir a la fibra lumbar, ¿no?, para pasar por el agujero rasgado posterior. Estas fibras van a ir a este músculo que es el esternocleidomastoideo y el trapecio, y la fibra interna al neumogástrico. Ahí tienen el núcleo vivo, va a la terminación real. El paladar, excepto el peristafilino externo, como les he dicho. A los músculos de la faringe, junto con el que va a formar el plexo, con el glosofaríngeo también. Entonces, esas son las fibras medulares. Aquí se une. Este es el ganglio plexiforme. De este ganglio plexiforme va a los músculos del velo del paladar y a los músculos de la laringe. Listo. Este es el asta anterior motora, asta posterior sensitiva, asta media vegetativa. Estos nervios forman el nervio raquídeo, que es este, que siempre tiene que tener un ganglio para la vía sensitiva. Vía motora es esta. Vía sensitiva sur de subida. Asta posterior van a ir hasta la porción posterior de la cisura de Rolard. Esta es la oliva vulvar, este es el nacimiento, este es el nervio espinal, este de acá. Estas son sus fibras vulvares, estas son las fibras raquídeas, hasta anterior, ¿ve?
Ya esto ya es la médula espinal, hasta posterior sensitivo. Aquí llegan y aquí salen para los músculos. Están los orificios que tenemos. Este es el orificio por aquí. ¿Qué nervios pasan? El nervio glosofaríngeo, espinal y neumogástrico. De los tres. El primero por acá está pasando el glosofaríngeo. Al medio está pasando el neumogástrico y más afuera está pasando el espinal. Esta es el tubérculo occipital. Aquí se mueven los tres en este tubérculo. Este es el conducto rasgado posterior. Este es el rasgado anterior. Aquí están nuevamente las fibras medulares del nervio espinal. Ahí tienen, miren las que vienen de acá, de la médula, vienen así, al esternocleidomasto, el trapecio. Este es el encefaloquil. Esta otra fibrita viene acá y se une al ganglio plexiforme del neumogástrico para inervar el velo del paladar y los músculos de la laringe. Este está ordenado sobre el rasgado posterior. Este es un nervio motor. Este es el nervio motor que está en el piso del cuarto ventrículo. Este no es el núcleo ambiguo. Este es un núcleo independiente motor del nervio corroso mayor. Vienen sus fibras motoras para inervar a todos los músculos de la lengua y otros músculos extrínsecos fuera de la lengua. Y este es su ramo descendente que se ve unida al ramo descendente del origen real, núcleo del hipogloso, en el cuarto ventrículo, aquí. Solo es motor. Origen aparente en el surco preolivar. Ya les voy a mostrar el surco preolivar, tiene que estar por delante de la oliva. ¿No ven? En cambio, los otros que hemos visto eran del surco retroolivar. ¿No ven? Este va a ser del surco preolivar. Ahí tiene. Miren, este es el surco retroolivar, este es el preolivar, por delante de la oliva. Entonces, de ahí están saliendo las fibras motoras del nervio hipogloso mayor. Este surco preolivar. Su origen aparente se encuentra en el surco colateral anterior, el bulbo, entre la pirámide medial, esta es la pirámide medial, y la oliva vulvar, la aceituna. ¿Entienden? ¿Por dónde pasa? Por el conducto condilio anterior, conducto hipocoso, aquí. Ya no pasa por el agujero rasgado posterior. El nervio hipogloso nace como un nervio puramente motor. Mediante varias reacciones del bulbo raquídeo, abandona el cráneo a través del conducto del hipogloso, o sea, condilio anterior. Después de emerger de este agujero, el nervio se une con una rama del plexo cervical profundo, que ya vamos a ver, que va a dar inervación a los músculos y también los vamos a ver. Y luego pasa inferiormente por dentro del ángulo de la mandíbula, luego describe una curva hacia adelante para entrar a la lengua. Ciérrenme la puerta, por favor. Ahí tienen el trayecto. Aquí está. Este es el trayecto. Sale de ese surco, va a dar sus ramos y se penetra hacia la lengua. Va a inervar a todos los músculos de la lengua, sus relaciones. Ahí tenemos. Bien. Aquí recibe algunas fibras de nervios cervicales, porque va a dar ramos carotídeos, vasculares, para la carótida primitiva, la vascular y demás, pero son ramos prestados de estos. En realidad este nervio es exclusivamente motor. Va a ir a dar motricidad a todos los músculos de la lengua. A todos los músculos de la lengua. Y va a dar también a los infrailioideos, mediante el ramo del hipogloso. Este es el asa del hipogloso. Este es el ramo de setente.
va a dar un ramito independiente para el tiroideo. Está. Así viene, pasa por fuera de las dos carótidas, interna y externa. Este es el músculo estiloideo, pasa por dentro del músculo estiloideo y se reparte por todos los músculos de la lengua. Aquí está, este es el digastrio. Aquí lo tienen al hipogloso en el triángulo de Beckler y en el triángulo de Pirogov. Este es el nervio hipogloso. Esta es su rama descendente. Su rama descendente. Va a descender entre la carótida interna y la yugular, por delante. Desciende así de esta manera, entra por la base de la lengua, se une a la vena lingual y se reparte por todos los músculos de la lengua, profundamente al miloioideo, que es este, el miloioideo, ¿no? Está por debajo. Tiene 7 ramos colaterales, un ramo meningio recurrente. Este ramo meningio es prestado de una de las cervicales, porque va a dar a las meninges sensibilidad, siendo que el hipogloso mayor es solamente motor. Da ramos vasculares, como les decía, a las dos internas, carótida interna y angular interna, ramos vasculares prestados de los ramos cervicales. Rama anastomótico para el ganglio plexiforme del hemogástrico igual. Ramo del tiroideo, que es un ramito que solamente va a ese músculo cortito, que es del cartílago tiroides al hueso ioides, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Nervio del iogloso y del estilogloso, esos ramos. Ramo anastomótico para el nervio lingual, un ramito pequeño, y el nervio del genio ioideo. Aquí tiene, miren, este es el nervio que va a dar al iogloso, al estilogloso, al lingual superior, al genigloso, al lingual inferior. Luego, este ramito independiente que baja, que está dando al tiroideo, que es este músculo, ¿no? Y luego, este es el ramo descendente, que va a formar un asa anastomosándose con ramas del plexo cervical profundo. Estas ramas son del plexo cervical profundo, son motoras. Le va a ayudar dándole impulsos motores, porque este nervio tiene que inervar al homoioideo. Miren, aquí está, ramo para el homoioideo, ramo para el esternotiroideo y para el esternotiroideo y el esternocleidotiroideo. Por lo tanto, el hipogloso, su rama descendente, va a dar inervación a los músculos infraioideos. ¿Cuáles son? Al esternocleidoideo, al esternotiroideo y al homoioideo. Y el tiroideo, doctor, por un ramito independiente que baja. Luego va a dar estos otros ramos, ¿ves? Para el estilo faríngeo, para este músculo que es el gloso y todos los músculos de la lengua. Si nosotros, hijitos, cortamos este nervio a esta altura, ¿no? Ponemos una anestesia acá, el paciente ya no habla. Es lindo porque cuando claro, no ve que hay pacientes que comen, que me duele, carajo. La aguja yo un poquito debajo, aquí tique, un poco de anestesia, listo, trabajo tranquilo, no me pega mal hasta que le pasa la anestesia. Pues ahí, con este nervio ya no habla. Si le das comida no puede preparar el bolo alimenticio, porque también se prepara con la lengua. También este nervio. Ahora, si corto este nervio más arriba, aquí, no solamente no habla, sino hasta estos músculos de la deglución quedan paralíticos, ¿no ven? Más arriba, es corto aquí,
Bueno, si corta aquí lo dejo mudo de por vida. Pero si me anestesio por este lado, ya es toda esta parte que queda anulada, ¿no? Entonces, este nervio es motor de la lengua, ayuda a la masticación, por supuesto, interviene en el primer tiempo de la deglución. A ver ustedes, sin poner la lengua en el paladar, traguen saliva, no se puede, ¿no? Entonces, para la deglución es importante y poderoso para llevar la lengua al paladar, para poder tragarlo en el primer tiempo de la deglución. Es uno de los nervios del lenguaje articulado, donde sube la lengua, baja la lengua, según queramos hablar las cosas así, ¿no? Aquí lo tienen, este es un núcleo motor, estos son los núcleos prestados o nervios prestados para sus anastomosis. Este es el ramo descendente, este es el ramo independiente para el tiroideo. Estos son para los músculos, para el hiogloso, genioglosso, estilogloso, estilofaringeo. Y este es el ramo descendente. Este músculo está inervado ¿por quién? Por la rama descendente del hipogloso o por el asa del hipogloso. Por el asa del hipogloso. Porque este reclamaría, ¿no? Este diría, oye, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Si yo le digo, el homoioideo está inervado por el hipogloso. Guarda, ¿qué te pasa? Me dirías. Yo estoy dándole impulsos eléctricos. Por lo tanto, tienes que decir el asa del hipogloso, que yo estoy incluido. No solamente vos, sino yo también, dice usted. Así es. ¿No? ¿Están entendiendo? Bonito, ¿no? Esto. Entonces, en una operación ustedes van a encontrar en el triángulo de Begler, que es este, aquí se lo estamos viendo, estamos metiendo una pinza y estamos levantando el nervio hipogloso. ¿Ve? Por boca se llega con aguja, aquí se pone la anestesia, mudo el paciente mientras trabaja. Aquí está el triángulo de Begler, ¿no? Eso será un cadáver. Y si no quieren que la lengua tenga mucha cialorrea, mucha saliva, la cuerda del tímpano también, y se secan las lágrimas. El nervio hipogloso es motor para los músculos intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos son propios de la lengua, extrínsecos son los que van de afuera hacia la lengua. Por ejemplo, estilogloso, el estilo gloso, ¿no? Iogloso, el hueso y de la lengua, extrínseco, ¿no? Estilogloso, iogloso, geniogloso. También transmite fibras motoras desde los nervios espinales C1 y C2 a los músculos ioideos. De están pasando el tiroideo, el genioideo. Fibras propioceptivas para estos músculos y sensitivas generales para la dura mano. Bien, señores, ahí están los 4 últimos pares craneales en su plenitud. Vamos a hablar un poquito de simpático cefálico. El simpático cefálico viene el ganglio ciliar, el ganglio esfenopalatino y el ganglio óptico que luego vemos ahí. Aquí está. El ganglio ciliar está en la parte lateral del nervio óptico, recibe los ramos preganglionares, ¿no? Que va a recibir este nervio, es un ramo motor que viene del nervio motor ocular común y tiene un ramo también iridoconstrictor del núcleo de Edinger-Welfas mesencefálico. De ahí tiene estas fibras anteriores que son los ciliares cortos. Van a llevar para la midriasis y la miosis. Se involucran en el nervio motor ocular común. Por eso el nervio motor ocular común es un nervio vegetativo y motor, porque motrifica a todos los músculos del globo ocular. Pero los ciliares largos, ¿de dónde parten? Del nervio nasal, ¿no ve? Y los cortos del ganglio ciliar. Entonces aquí está el ganglio ciliar, para eso sí. Este otro ganglio es el esfenopalatino. Va a recibir fibras del núcleo lágrimo-muco-nasal del facial, mediante el petroso superficial mayor, que pasa por el hiato de Falopio
se une con el petroso profundo mayor, van a formar el nervio vidiano, que es un nervio vegetativo el mediano, llegan acá, ¿no? Y de acá, por medio del nervio orbitario, van a mandar a la glándula lagrimal y a la mucosa buconasofaríngea, del núcleo lácrimo-muco-nasal. Este es el ganglio óptico. Este va a recibir fibras, ¿no? Que van a provenir van a provenir del nervio timpánico, del petroso profundo menor, con el petroso superficial menor. Por los hiatos accesorios van a llegar a este ganglio, llevando las fibras del núcleo salival inferior. Por lo tanto, de aquí, mediante el nervio auriculotemporal, van a llegar a la parótida. También tenemos el ganglio submaxilar, que va a recibir fibras de la cuerda del tímpano, rama del facial, ramas secretorias, que van a ir hacia la glándula. Estas ramas van a ir a la glándula sublingual y submaxilar, para que produzcan saliva. Esta otra va a producir saliva parotídea, saliva sublingual, submaxilar, lágrimas y mocos. ¿Me entienden? Lágrimas y mocos. Midriasis, miosis del globo ocular. ¿Listo? Ese es el simpático. Ahí tienen. Miren cómo va. Este es el ganglio óptico, el nervio auriculotemporal a la parótida. Está ahí. A la parótida. Ahora, de aquí también están bajando de las fibras simpáticas, ¿no? Estos son los ganglios seriados para el globus intercarotídeo, ¿no? Ahí tienen otra vez el ganglio ciliar, el ganglio esfenopalatino. Este es el nervio maxilar superior. Aquí está el nervio pidial. Aquí tienen las fibras como vienen, ¿ve? Hacia el ganglio óptico. El ganglio óptico es el nervio esfenopalatino, es el ganglio, es el nervio auriculotemporal, que va a llevar a la parótida para hacer su secreción. Es la vía vegetativa. Ganglio óptico. Está pegado al nervio maxilar inferior. Simpático cervical. El simpático cervical conlleva 3 ganglios, uno superior, grande, uno medio y otro inferior que se llama estriado. Ambos ganglios no se confunden con ganglios linfáticos. Estos son ganglios nerviosos parasimpáticos, no simpáticos. ¿Ya? El ganglio cervical superior, el medio que es inconstante y el inferior. Ahora, estos ganglios tienen conexiones. Como son simpáticos, el superior está detrás de la vaina carotídea, sobre el recto anterior mayor de la cabeza, que es este, ¿no? Tiene sus comunicantes C1 y C4. Aquí está la cervical 1 hasta la cervical 4. Estos son las comunicantes que tiene ese ganglio. ¿Me entiende? ¿Qué ramos tiene que se van a unir? Ramos carotídeos. Hemos dicho, ¿no? Que los ramos carotídeos se unen a ramos simpáticos. El glosofaríngeo y el neumogástrico dan ramos al globus carotídeo aquí. Y el simpático viene del ganglio estrellado aquí. O sea que los 3, tanto fibras del ganglio cervical superior como fibras del neumogástrico y glosofaríngeo, están inervando el glomus y el corpúsculo carotídeo a ese nivel. Ramos faríngeos, ramos laríngeos. Tiene el cervical superior. El cervical medio es inconstante, ¿no? Pero a este nivel a veces se desdobla en 2 y va a formar el asa de Busens.
este nervio que si no existe, del cordón intermedio sale, baja, da la vuelta y se anastomosa con el ganglio estrellado, que es este ganglio inferior, que en realidad es la suma de dos ganglios, el cervical inferior y el primero torácico, este. ¿Dónde descansa, dónde reposa? En la fosita suprarretropleural del pulmón, en la cúpula del pulmón. ¿Qué ramos da este veno? Da ramos para las arterias. ¿Qué arterias? Tiroideas, superior, media e inferiores, para esas arteriales da estos ramos. ¿No ven? Y para la glándula tiroides y ramos vasculares. ¿Qué ramos da el inferior? Ramos vasculares para la arteria subclavia, para la arteria vertebral. Se comunica con los cervicales 5, 6 y 7. Esa es la rama simpática. Aquí está el asa de Busiris. El asa del frénico es esta. El asa del nervio recurrente es esta tercera, que es el asa de Busiris, que les había dicho. El ganglio cervical medio parte, se da la vuelta y se anastomosa con el ganglio cervical inferior, ¿no? Y el asa de Brody es esta. Ganglio cervical superior tiene sus conexiones hacia atrás, ramos carotídeos. Aquí está el seno carotídeo, el corpúsculo. Ahí tiene sus conexiones. Nuevamente de este ramo, las posteriores. Estas son con los ramos viscerales, laringeos, traqueales, bronquiales y cardíaco superior. Estas son conexiones con las tiroideas. Esta es la glándula tiroides, tiroidea superior e inferior, cuando existe. Este otro son ramos vasculares para la arteria subclavia, para la arteria vertebral. Y da otros tomos. Eso es todo. Muchas gracias por su presencia. ¿Alguna pregunta que tienen que hacer?